Dicen que las sombras solo existen porque hay luz. Pero, ¿qué pasa cuando las sombras empiezan a jugar contigo? ¿Y si te dijera que hay una historia real, sí, real, sobre un niño que descubrió algo tan perturbador en su propia sombra, que su vida, y la de todos a su alrededor, cambió para siempre? Hoy vas a conocer lo que nadie se atrevió a contar en voz alta. Hasta ahora. Todo comenzó, en un pueblo olvidado por el tiempo. Uno de esos lugares donde los relojes parecen caminar más lento. Donde las calles de tierra se llenan de polvo seco al caer la tarde. Y donde las luces parpadean cuando cae la noche. Como si dudaran en quedarse encendidas. Era un sitio tranquilo, demasiado tranquilo. Donde cada casa tenía un perro, cada puerta crujía con el viento. Y cada sombra parecía demasiado larga. Allí vivía Samuel. Un niño delgado, de mirada tímida, con esa mezcla de inocencia y extrañeza que hace que uno no sepa si abrazarlo o evitarlo. Tenía unos 7 años cuando todo empezó. Aunque, algunos dicen que eso ya estaba en él desde que nació. Su madre, Clara, lo criaba sola desde que el padre se fue. Se fue, decía la gente. Pero algunos aseguraban que no se había ido. Sino que se había desvanecido. Desaparecido. Como tragado por la sombra de la noche. Samuel no era como los demás niños. No le gustaba el fútbol, ni las hamacas, ni correr. Lo suyo, era mirar. Se pasaba horas observando cómo las ramas se movían con el viento. Cómo la luz del sol se filtraba entre las hojas. Y cómo las sombras cambiaban de forma a lo largo del día. Le fascinaban. Pero no solo eso. Las imitaba. Las seguía. Jugaba con ellas, como si fueran reales. Al principio, nadie se alarmó. Los niños tienen amigos imaginarios, ¿no? Es normal. Es parte de crecer. Pero lo que Samuel hacía no era normal. En su habitación, jugaba solo. Pero al mirar desde la ventana, se podía ver otra sombra, diferente a la suya. Una sombra que se movía cuando él no se movía. Una sombra, que parecía más grande, más delgada. Y que se inclinaba, como si lo observara a él. Una noche, Clara entró a su cuarto a darle las buenas noches. Lo encontró hablando en voz baja. Pero no había nadie más. ¿Con quién hablas, Samu? Preguntó con suavidad. Y él, sin mirarla, respondió. Con ella, con la que me cuida cuando vos dormís. Desde ese día, Clara dejó de dormir profundamente. En la escuela, Samuel tampoco era como los demás. No hablaba mucho. No sonreía. Y algo en él incomodaba a los maestros. Decían que a veces, cuando lo retaban, el aula se oscurecía un poco. Las luces bajaban apenas. Como si algo invisible caminara por el techo. Otros chicos contaban que, cuando Samuel se enojaba, su sombra se agitaba. Se retorcía como una llama negra. Y a veces, parecía mirar a los demás, aunque él estuviera de espaldas. El director del colegio mandó llamar a Clara. Le habló con cuidado, con ese tono que usan los adultos cuando algo les da miedo pero no quieren admitirlo. Su hijo, tiene algo. No sé qué es. Pero no está bien. Clara, con los ojos cansados y la voz temblorosa, solo dijo. Lo sé. Un día, algo cambió. Era otoño, y el sol comenzaba a esconderse temprano. Los árboles lanzaban largas sombras sobre las veredas, y el cielo tenía ese color naranja triste que anuncia el frío. Samuel estaba en el patio de su casa, de pie, solo, en el centro. Y a su alrededor, las sombras bailaban. Literalmente, se movían. No era un juego óptico. Ni una ilusión provocada por el viento. Las sombras giraban en círculos a su alrededor. Como si lo protegieran, o como si lo atraparan. Clara lo vio desde la cocina. El vaso que tenía en la mano cayó al suelo, y no hizo ruido al romperse. Solo pudo susurrar. Dios mío. Los días siguientes, todo fue peor. La sombra de Samuel ya no lo seguía. Lo precedía. Aparecía antes que él entrara a una habitación. Se proyectaba en lugares donde no había luz. A veces, no era solo una. Una noche, Clara lo encontró parado frente al espejo. En silencio. Su reflejo estaba, diferente. La sombra reflejada,
no coincidía con su cuerpo. Era más alta. Y sonreía. Aunque Samuel no lo hacía. Clara pidió ayuda. Llamó a un sacerdote del pueblo vecino. No era muy creyente, pero ya no sabía qué más hacer. Cuando el cura entró a la casa, algo le puso la piel de gallina. Dijo que el aire estaba denso. Como si no respirara solo oxígeno. Sino miedo. Hizo oraciones. Roció agua bendita. Colocó una cruz sobre la cama de Samuel. ¿Y entonces? La cruz cayó al suelo. No se cayó. Cayó. Como si alguien invisible la hubiera arrancado del clavo. El cura se fue sin decir una palabra más. No volvió. Clara cerró puertas, tapó espejos, dejó luces encendidas toda la noche. Pero nada cambió. Samuel ya no era un niño. Era un portal. Y entonces, desapareció. Samuel desapareció. Una mañana, simplemente, no estaba. La cama intacta. La ventana cerrada. Ningún rastro de entrada o salida. Ningún sonido. Ninguna sombra. Salvo una. Una, que no era suya. Clara llamó a la policía. Los vecinos se reunieron con linternas. Los bomberos rastrillaron el bosque cercano, y hasta los perros se negaron a avanzar más allá del viejo molino. Fue como si algo invisible les dijera: no entren. Durante 3 días, el pueblo se paralizó. Las campanas de la iglesia no sonaron. Los autos no pasaron. Las luces de las casas, por primera vez en años, se mantuvieron encendidas toda la noche. ¿Y entonces? El tercer día, volvió. No golpeó la puerta. No gritó el nombre de su madre. No lloró, ni pidió ayuda. Simplemente, apareció en la cocina, de pie, con los ojos abiertos. Como si nunca se hubiera ido. Clara gritó. Corrió hacia él y lo abrazó. Pero Samuel no la abrazó de vuelta. Su cuerpo estaba frío. Frío como piedra. Y cuando ella lo miró a los ojos, entendió que ese ya no era su hijo. Era Samuel. Y no lo era. Los médicos no encontraron señales de trauma. Tampoco marcas físicas. Pero él ya no hablaba. No dormía. No comía. Se quedaba horas. Horas enteras. Parado frente al espejo. Sin moverse. Sin pestañear. Clara intentó volver a la rutina. Prepararle el desayuno. Llevarlo al colegio. Contarle cuentos por la noche. Pero él no respondía. Solo observaba. ¿Y las sombras? Volvieron. Pero esta vez eran distintas. Ya no jugaban. Ahora vigilaban. Aparecían en lugares donde no había luz. A plena luz del día. En el reflejo de la pava. En el charco frente a la casa. En los marcos de las puertas. Las luces titilaban cuando Samuel pasaba. Las mascotas de los vecinos huían. Los niños pequeños lloraban al verlo. Y algunos adultos soñaban con él. Una maestra del colegio dijo que lo había visto en sueños. De pie, al borde de su cama. Rodeado de figuras negras, alargadas, sin rostro. Susurrando cosas que no podía entender. Pero que la hacían llorar al despertar. La historia ya no podía ocultarse. La gente comenzó a hablar. A especular. A temer. ¿Era Samuel un niño o un canal? ¿Una víctima o un elegido? Un anciano del pueblo, don Esteban, que vivía solo cerca del río, fue el primero en atreverse a decir lo que muchos pensaban. Ese niño no volvió solo. Algo vino con él. Y fue entonces cuando empezaron los incidentes. Las linternas se apagaban solas. Los celulares mostraban imágenes extrañas al tomar fotos cerca de Samuel. Las grabadoras registraban voces. Voces que no se oían en el momento. ¿Y los espejos? Los espejos comenzaron a mentir. Mostraban cosas que no estaban allí. Formas. Rostros. Sombras. Un vídeo filtrado,
grabado por una cámara de seguridad de una tienda, mostró a Samuel caminando frente al local. Pero en la imagen, su sombra no lo seguía. Iba delante de él. Y giraba la cabeza. Como si mirara directamente al lente. El dueño del local cerró esa misma semana. Y se fue del pueblo sin despedirse. Clara, ya completamente devastada, tomó una decisión. Empacó todo lo que pudo. Subió a Samuel al auto. Y se fue. Desde entonces, no se supo más de ellos. Pero las historias continuaron. Gente que aseguraba haber visto al niño en otras ciudades. Siempre de noche. Siempre en silencio. Siempre con esa sombra que no coincidía con su cuerpo. Los rumores llegaron lejos. Tanto, que incluso algunos investigadores de fenómenos paranormales comenzaron a tomar nota. Un grupo de ellos viajó al pueblo para documentar todo. Grabaron testimonios. Tomaron fotografías. Y en una de ellas, una que fue tomada dentro del cuarto de Samuel, apareció algo. Una figura. Alta. Negra. Sin rostro. Saliendo de la pared. Como si fuera parte de ella. Los expertos no pudieron explicarlo. Algunos intentaron decir que era un error de cámara. Pero el archivo original también lo mostraba. Esa imagen se perdió. Dicen que el disco duro se quemó. Dicen que la computadora se apagó sola. Dicen muchas cosas. Pero todos los que la vieron la recuerdan con la misma palabra. Inquietante. Años después, el pueblo cambió. Se asfaltaron calles. Se construyó una plaza. Llegó Internet. Pero nadie volvió a vivir en la casa de Samuel. Quedó vacía. Oscura. Y por las noches. Algunos aseguran ver luces encenderse. Y apagarse. Otros dicen haber visto a un niño parado en la ventana del segundo piso. Inmóvil. Mirando al vacío. Y que detrás de él. Algo se mueve. Y así, la historia se fue apagando. Como una vela. Como una luz que titila antes de morir. Pero las sombras siguen ahí. Las sombras siempre estuvieron ahí. En la cuna. En los pasillos. En los sueños. Pero fue Samuel quien las vio. ¿Quién realmente las escuchó? ¿Quién se atrevió a jugar con ellas? Y ahora. La pregunta ya no era, ¿qué le pasó a Samuel? Sino, ¿qué son realmente las sombras? Durante siglos, las culturas del mundo han temido, y venerado, a las sombras. En el antiguo Egipto, el Seut era el nombre que le daban a la sombra de una persona. Y decían que era parte del alma. Que sin ella, el alma no podía seguir su camino al otro mundo. En Japón, los Kage-onna, mujeres sombra, eran espíritus que aparecían al anochecer. Avisando la muerte, o trayéndola consigo. En ciertas tribus africanas, se cree que la sombra es la parte espiritual del ser. Una que camina contigo hasta el final. Y después, decide si acompañarte o no. En todas las mitologías, la sombra es más que oscuridad. Es presencia. Es energía. Es eco. Pero en nuestra sociedad moderna, la olvidamos. La ignoramos. La llamamos simplemente una ausencia de luz. ¿Y si no fuera así? ¿Y si detrás de esa oscuridad hay algo más? Científicamente, una sombra es una región donde la luz es bloqueada por un objeto opaco. Nada más. Eso dice la física. Pero la mente humana no vive solo de ciencia. Carl Jung, uno de los padres de la psicología moderna, habló durante años de la sombra como el lado oculto de nuestra personalidad. Ese rincón interno donde guardamos lo que no queremos mostrar. Lo que reprimimos. Lo que tememos ser. Para Jung, ignorar la sombra es peligroso. Porque lo que se ignora, se fortalece. Y un día, regresa. ¿Será eso lo que le pasó a Samuel? ¿Será que su sombra no era solo un fenómeno externo, sino su parte interna, desatada? Hay quienes dicen que los niños tienen una sensibilidad especial. Que pueden ver lo que los adultos ya no ven. Que su mente, aún sin filtros,
puede tocar planos distintos. Samuel, quizá, no estaba maldito. Quizá era un puente. Entre lo que está y lo que no queremos ver. Porque las sombras no solo se proyectan en las paredes. También se proyectan dentro de nosotros. En nuestros miedos. En nuestros traumas. En lo que callamos. Pénsalo por un momento. ¿Cuántas veces miraste tu sombra? ¿De verdad la miraste? ¿Te diste cuenta de que siempre está ahí? ¿Pero nunca la ves completamente? Siempre está detrás. Siempre en silencio. Siempre imitando. Pero nunca iniciando el movimiento. Salvo, en el caso de Samuel. Su sombra, se movía antes que él. Lo guiaba. Lo empujaba. ¿Era su inconsciente, su dolor, su rabia? ¿O era algo más? Hay un experimento curioso que muchos desconocen. En 1972, un investigador ruso llamado A.N. Kozyrev intentó demostrar que las sombras podían tener masa. Sí, masa. Realizó un experimento con detectores de torsión, intentando probar que el vacío detrás de un objeto expuesto a una fuente de luz se deformaba. Los resultados nunca fueron reconocidos oficialmente. Pero despertaron preguntas inquietantes. ¿Puede la sombra afectar el mundo físico más allá de lo visible? ¿Y si lo hace? ¿Cómo sabríamos que no nos afecta también a nosotros? La madre de Samuel, Clara, nunca dio entrevistas. Nunca escribió un libro. Nunca buscó fama. Pero se dice que dejó una carta. Oculta entre los dobleces de una Biblia antigua. Una carta que fue encontrada por una trabajadora social en una mudanza. En ella, Clara decía: mi hijo no jugaba con las sombras. Las sombras jugaban con él. Le hablaban en sueños. Le decían que ellas eran lo que quedaba cuando Dios se iba. Que eran la memoria de todo lo que fue. Y de todo lo que podría ser. La memoria de lo que podría ser. Esa frase quedó grabada en muchos. ¿Qué quería decir? Que las sombras no solo son restos. ¿Sino posibilidades? ¿Puertas? A veces, cuando todo está en silencio. Cuando apagas la última luz de tu cuarto. Cuando solo queda la tenue silueta de tu cuerpo en la pared. ¿No sentís que hay algo ahí? Algo que no solo te sigue, sino que te espera. La historia de Samuel no terminó con su desaparición. Ni con su regreso. Ni con su partida final. Sigue. En cada lugar donde hay una sombra que no encaja. En cada niño que mira hacia el rincón más oscuro del cuarto y sonríe. Aunque nadie le haya hablado. Y eso es lo que más miedo da. Porque no hay forma de huir de las sombras. Están con nosotros desde el primer día. Desde que nacemos. Desde que nos movemos. Desde que respiramos. Algunos dicen que las sombras son el precio de tener luz. Otros, que son la advertencia. Samuel fue un niño diferente. Sí. Pero quizá no fue el primero. Y tal vez, no será el último. La pregunta es: cuando llegue el momento. Cuando estés solo. Cuando tu sombra se mueva sin voz. ¿Vas a mirar? Años después. Un joven llamado Mateo, estudiante de antropología, encontró la historia de Samuel casi por accidente. Investigaba leyendas urbanas para su tesis. Y se topó con un viejo hilo de foro abandonado. Un usuario anónimo hablaba de un niño. Un niño que podía controlar las sombras. La historia lo perturbó. Le quitó el sueño durante semanas. Y algo en su interior le dijo que debía saber más. Viajaría al pueblo. Cuando llegó, lo encontró cambiado. Todo parecía nuevo, renovado, como si el tiempo hubiera borrado las cicatrices. Pero al preguntar por Samuel, las respuestas eran esquivas. Algunos le cerraban la puerta. Otros le decían: eso ya pasó, no se habla más. Hasta que una mujer, de cabello gris y voz temblorosa, lo tomó del brazo y susurró: ¿querés saber la verdad? Entonces tenés que ir a la casa. Esa noche, Mateo caminó hasta la vieja propiedad de Clara y Samuel. La verja oxidada. El jardín abandonado. Las ventanas rotas. Todo parecía estar esperando. Entró.
El aire era denso. No había electricidad. Solo el sonido de sus pasos, y el silencio que lo rodeaba como una manta pesada. Caminó por el pasillo. Vio juguetes cubiertos de polvo. Dibujos en la pared. Un cuaderno con páginas rotas. Y al llegar al cuarto de Samuel, lo sintió. No algo que se ve. No algo que se escucha. Algo que se percibe. Una presión en el pecho. Un leve murmullo sin idioma. Una sombra, sin cuerpo. Pero lo más extraño fue el espejo. Mateo se paró frente a él. Su reflejo lo devolvía, pero no exactamente. Su sombra era distinta. Se movía un segundo después. Con un leve retraso. Como si pensara antes de copiarlo. ¿Y entonces? Ocurrió. El reflejo de su sombra alzó la mano. Pero él no la había levantado. Mateo retrocedió. Tropezó con una caja. Y de ella cayó algo. Una cinta de casete. Con una etiqueta borrosa que decía: Samuel Noche 3. No sabía por qué. Pero se la llevó. De vuelta en su departamento, en la ciudad, buscó un reproductor antiguo y la reprodujo. El sonido era débil. Una voz de niño cantando una canción. Lenta. Melancólica. Y de fondo. Una voz, más grave. Susurrante. Como si hablara dentro del oído de Samuel. No se entendía lo que decía. Pero se sentía. Era, como si la sombra hablara. Mateo no pudo dormir esa noche. Ni la siguiente. Ni la siguiente. Apagaba las luces. Y veía su sombra moverse. Ligeramente diferente. Como si pensara por sí misma. Dejó la investigación. Cerró su tesis. Y no volvió a hablar del tema. Pero en su diario personal. Dejó una última entrada. No sé qué era Samuel. No sé si jugaba con las sombras. O si ellas jugaban con él. Pero ahora lo entiendo. Las sombras no son ausencia. Son memoria. Lo que está detrás. Lo que callamos. Todos tenemos una sombra. Que a veces quiere hablar. ¿Y vos? ¿Alguna vez escuchaste la tuya? ¿Sentiste alguna vez que no estás solo? ¿Cuándo apagas la luz? ¿Te preguntaste por qué algunos reflejos no coinciden del todo? Hay cosas que no pueden explicarse con ciencia. Ni con fe. Ni con palabras. Hay cosas que simplemente se sienten. Como una sombra. Que no debería estar ahí. Si esta historia te hizo pensar. Si alguna vez viviste algo que no te animaste a contar. Déjanos tu comentario. Nos leemos. Nos escuchamos. Nos entendemos. Este canal comparte relatos reales, leyendas modernas, historias que desafían la lógica y exploran lo que otros prefieren callar. Subimos vídeos día por medio. Misterio, emociones y verdades ocultas, contadas con el corazón. Suscríbete para no perderte el próximo relato. Deja tu like si sentiste algo diferente. Compartilo con quien necesita escuchar lo inexplicable. Gracias por quedarte hasta el final. Y por no apagar la luz, todavía.